Bienvenidos a su podcast, Mitos y Verdades de la Masonería. Desde conspiraciones secretas hasta influencias en la historia del mundo, la masonería ha sido envuelta en misterio por siglos. ¿Es una sociedad oculta que domina el destino de la humanidad? ¿O simplemente una hermandad con valores ancestrales? En este podcast desentrañamos los mitos, revelamos las verdades y exploramos lo que realmente significa ser masón. Símbolos secretos, su impacto en la sociedad, sin censura y sin rodeos por hermanos de la orden. ¿Listos para descubrir lo que nunca se ha contado? Ajusta tus audífonos porque esto apenas comienza. Bienvenidos a su episodio de Mitos y Verdades de la Masonería. Recuerden que vamos a estar hablando sobre todo de las preguntas. Ya tuvimos más comentarios, hermanos, por parte de los escuchas en YouTube, en Spotify ya tuvimos también interacción. Y primeramente les doy la bienvenida, hermanos. Gracias por su participación. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos. Perfecto. Hermanos, bien interesante y como saben aquí vamos en concreto a lo que es. La primera pregunta que nos llama mucho la atención porque incluso se repite. ¿La masonería ayuda o perjudica a la sociedad? Híjole, qué temazo, ¿eh? Qué temazo porque con todas las ideas de repente no informadas de lo que la masonería es. Yo en las pláticas con amigos, con conocidos, siempre hablan de eso, ese gran complot a nivel universal, sí, a nivel mundial, sí, que controla el mundo y controla esos todos los movimientos telúricos en las finanzas, y toda la culpa, y ahí nos meten, sí, en ese gran saco de ese tipo de movimientos, la desestabilización política de países y no sé cuánto. Crisis inmobiliarias, financieras. Así es, y yo creo que nada que ver. Si bien es cierto en alguna etapa de la historia, sobre todo de nuestro país, claro, donde no había partidos políticos y quienes participaban de política se identificaron para hacerlo a través de las logias masónicas existentes, pues fue una etapa histórica superada y que además, hay que decirlo, dicho sea de paso, enarbolaba los principios y valores éticos de lo que la masonería es, pero también anteponía el juego de poder que en ese momento de la historia del país las logias estaban metidas en él. Pero yo diría que la masonería como institución a la sociedad le hace mucho bien, porque esos valores y esa ética de la que yo hablaba construye mejores seres humanos, claro, construye personas más empáticas, construye a pacifistas, construye a librepensadores que saben ponerse del lado de las demás personas y entenderlas desde la óptica que también nosotros somos los demás de los demás, porque esta sociedad que hemos construido nos ha convertido en muy egocéntricos, ¿no? Primero yo y los demás que se frieguen, y nos olvidamos que nosotros somos los demás, sí, claro, los demás. Entonces, en la medida en que nuestra fraternidad abriga esos sentimientos, a mí en lo personal me ha servido mucho. Me considero un ser humano empático, un ser humano que trata con todas sus deficiencias, desde luego con todos sus vicios, que trata de su alrededor, tratar de acercarme a todas las personas con una mano franca, extendida, abierta, libre de prejuicios, sí, de los mayores prejuicios que terminan siendo quienes al final del día pues van poniéndole trabas a la comunicación, porque ese es el gran problema de la sociedad, es la comunicación, ¿no? Yo por ahí me comentaría en este primer momento. Sí, precisamente en correlación a ello, hermano, en capítulos pasados platicábamos también de ese impacto o ayuda social que podamos llegar a tener. Deriva de cómo nos cultivamos como una institución masónica, ¿no? Los valores, ya platicábamos en otra ocasión también de los valores que son relevantes entre nosotros en la fraternidad. Para poder predicar con el ejemplo, pues tenemos que cultivarnos. Tenemos que generar ciertas condiciones de respeto en búsqueda de la virtud. Damos por ahí, no como conceptos, sino algún entendimiento de lo que es la masonería, ¿no? Lo establecen nuestras liturgias como ese estudio de la filosofía moral, sí, ejercitando la virtud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como lo bien lo acabas de decir, bueno, sí, considero igual que tenemos un impacto positivo en la sociedad. Y en lo particular también me ha ayudado mucho estar en esta institución precisamente por los valores que manejamos al interior para generar a mejores seres humanos en lo individual. ¿Por qué es el ser humano en lo individual?
va a llevar algo allá afuera, de la familia, la comunidad, en el equipo de fútbol al que pertenecemos, en donde sea, donde nos paremos, porque nos volvemos congruentes en lo que nos estamos educando en esta institución, que siempre buscamos el resolver las dudas, siempre buscamos el estudio, como lo decía el hermano en otro capítulo también, que una de nuestras obligaciones es estudiar, el estudio constante, ¿no, hermano? Creo que por ahí va también, me gustaría escuchar tu opinión, hermano, ¿cómo percibes el tema del estudio precisamente en este impacto social? Fíjate que yo voy a ser antagonista en su opinión. ¿Cuál es la idea? La idea es, sí, desmentir muchas cosas, pero también revelar muchas verdades. Nos dedicamos tanto al estudio, nos dedicamos tanto a la lectura, a la lógica, a la retórica, a la gramática, esas ciencias virtuosas que nos permiten manejar la palabra con una intención. Hay algunos que les llaman mantras, que son palabras sabiamente pronunciadas e inteligentemente dirigidas. ¿Y por qué antagonistas? Aquel que estudia y se dedica al estudio va a desarrollar algo que se llama conocimiento. Ya lo decía Siddhartha en la obra de Hermann Hesse. Después de que se volvió asceta, en ese proceso del abandono a sí mismo para encontrar su verdad, encontrarse a sí mismo, con lo más básico que requiere el ser humano, un día dijo, hasta aquí, ya acabó mi periodo, y decidió emplearse. Y entonces el empleador le preguntó, ¿y tú qué sabes hacer? Después de que lo vio completamente en harapos, ¿no? Y dice, mire, pues yo sé pensar, sé esperar y sé ayunar. Y eso es muy, muy profundo, porque en la masonería, cuando desarrollamos estas facultades, el pensar, el hablar, el pronunciar, se pueden dirigir masas. Se pueden dirigir en masas con las palabras adecuadas y tocando corazones. Y hay quien, como en Star Wars, ¿no? Hay quien se va al lado oscuro, eso también hay que decirlo. Sí. Hay quien se va al lado oscuro, y hay quien, aprovechándose de los conocimientos, pues cae en el error. Puede caer en el error. Sí. ¿Qué es lo que buscamos los que nos abocamos al bien? Pues tratar de ir corrigiendo a los hermanos que se quieren ir al lado oscuro, porque los hay también. Sí, claro. No vamos a decir que todo es bonito, todo es bello. Si mi intención es dedicarme al 100% a lo que establece los cánones de la masonería, nuestras reglas, nuestros fundamentos, como lo decías tú acertadamente, mi hermano, la liturgia, nuestras reglas, nuestros parámetros, nuestra literatura, por supuesto que vamos a ir derechito, pero somos seres humanos y en algún momento nos caemos. Una máxima que tenemos los masones es que en la vida hay una gran probabilidad de que causemos daño a los terceros, pero siempre hay que actuar de manera que dañemos lo menos posible. Siempre hay que buscar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque manejamos también el arte de la palabra, que si nos hacen enojar y no nos controlamos, porque también los masones se enojan, explotan, gritan, lloran, les duele, patalean, berrean y también dañan. Ni lengua ni espada. Sí, claro. Precisamente tanta simbología que existe en tantos libros sagrados de las literaturas a nivel universal, ese es el significado de la espada flamígera, ¿no? que vemos en los talleres. Sí. Es el significado, es el simbolismo de la lengua. Aguas con tu lengua. Ten cuidado, porque tiene filo de los dos lados. Esa es la característica de las espadas. De una flamígera, pues es mortal. Ese es el significado simbólico, esotérico, que tan celosamente se resguarda y que se va develando poco a poco de acuerdo a los grados, como también lo platicabas en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Recuerdo que eso platicaba mi hermano, y que pues sí se me hace bastante interesante. Sí es muy buena, sí es recomendable, y les llamamos los hermanos mayores. Tienen la responsabilidad de estar muy al pendiente de los padawans,
Tienen que estar muy pendientes de que no se vayan al lado oscuro, porque es una línea muy delgada. Sí. Es una línea muy delgada y la propia liturgia nos los dice. Y si me lo perdonas, hermano, y me permite la interrupción, yo diría el desarrollo de esa sana prudencia, Sí. que debe ser la base de todo buen masón. Sí. El saber ser prudente. A propósito de lo que hablas y que decíamos, la lengua es mi espada. Yo, en la sabiduría que se transmite de generación en generación, escuchaba a mi abuelo y a mi padre decir, a veces es mejor ser dueño de nuestro silencio que esclavo de nuestras palabras. Sí, claro. Y como bien ves esto, ese desarrollo de la gramática, de la literatura, de la filosofía, del conocimiento, en un momento de insensatez, la lengua te puede provocar terribles daños en las personas que te escuchan. Entré en varias ocasiones. Obregón estuvo a punto de ser fusilado por el Centauro del Norte, y nada más con la pura palabra de perdonar la vida, y lo hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo. O sea, ¿a qué grado puedes manejar la palabra? Que puedes cambiar completamente una decisión inapelable. Y eso seguramente, mi hermano, tú lo ves constantemente en los juzgados. O sea, cuando vas a abordar un tema de derechos humanos y de repente llegas con bases bien establecidas de la Constitución, de la protección internacional de los derechos humanos, y dicen, ¿tiene usted razón? Definitivamente es un arma de doble filo el conocimiento, comparto la idea, pero también quiero expresar que las personas que nos adentramos a la filosofía moral de la masonería no esperamos definitivamente ocupar esa palabra para algo negativo, ¿no? Definitivamente, al menos en lo particular, me ha ayudado a entender más a las personas hacia afuera. Yo no era tolerante, definitivamente, era muy cuadrado en lo personal y lo decía. Y más como abogado penalista, debo decirlo, pues uno de los principios es la taxatividad de la norma. O sea, no hay lugar a duda, y es esto y listo. Y es convencer a un juzgador, convencer a la autoridad de que tu defensa, o en este caso si eres asesor jurídico, de que eres víctima o de que eres inocente tu cliente, dependiendo de qué lado estés, ¿no? Sin embargo, también en lo particular de ocuparte, es que la masonería me ayuda a tener un poco más de prudencia. Eso que ha ayudado, que ha aportado a la sociedad, de que no me interese mi ética profesional, que la ética profesional es simplemente defender al cliente con independencia, dejando prejuicios, si es culpable o inocente. Creo que los masones tenemos un poco más de prudencia al elegir cómo actuar socialmente hablando. En lo particular me ayudó mucho a ser una persona más responsable socialmente hablando. Yo compartiría esto. También yo en mi caso, en mi desempeño profesional, me toca ser líder de un área, me toca ser líder de proyectos, y el ganarte la confianza, Sí, claro. por supuesto que no es sencillo, sobre todo porque yo reconozco en muchos de mis compañeros de trabajo que en algunas áreas tienen más conocimientos que yo, Claro. y esto es bien válido, pero el deber de un buen líder no es ser el que sabe más, sino el que sabe sacar lo mejor de cada elemento de ese equipo, y que sabe encauzarlo hacia el conseguir los objetivos, que normalmente los equipos de trabajo es conseguir avances, tanto en lo profesional, en lo personal, en los logros de objetivos de empresas, de entidades, si es que para ellas trabajamos. Ese es el gran reto, sobre todo cuando se llega nuevo a un equipo. La gente que está allí, hay que decirlo, no tiene por qué quererte, Claro. ni tienes por qué caerles bien, tú vas llenando. Es más, el que se fue, muchos Les cayó mejor. Sí, muchos. Y entonces miren, uy, estábamos mejor cuando estábamos peor. Y se vale viejo por conocido que no por conocer. Este nuevo jefe que llegó, ¿qué va a hacer? No, y eso ¿Cómo es nos va a otro tratar? tema. Fíjate que yo recuerdo en una ocasión de haber ocupado algún cargo público, y lo primero que hice fue, pues obviamente ya tienen un sistema de trabajo, de equipo, y como dices tú, llegas con nuevo, y lo primero que, como en la administración pública, lo primero que hacen es, tú no tienes equipo, todo ese tienes que buscar integrarlo a tu idea y mejorar. Entonces lo primero que dije, bueno, ¿quién es la primera en mi equipo? La secretaria. Entonces la llamé y le dije, lo primero quiero que haga es que me ponga en una lista la fecha de cumpleaños de cada uno de mis compañeros. Empatía. Primera integración, ¿no? Así es. Vamos a buscar
que haya una cohesión. Y la segunda acción, porque también soy de perfil abogado, que hice, fue que les dije a cada uno de los abogados, tenía como 15 abogados de base, y cada uno lo fui pasando, y cómo es que se te turnan los asuntos. A cada uno le preguntaba, ¿y cómo los resuelves tú? ¿Y cuál es tu mejor idea? ¿Y cómo lo harías mejor? ¿Y tú qué propones? Otro proceso de integración. Y al final, uniendo las ideas y sumando la mía, como dices tú muy acertadamente, no es que sepas más que los demás, sino que integres lo mejor de todo tu equipo. Y sí, yo creo que ese es el lead. Así es. Ese es el ideal de todo masón. Obviamente hay casos, ¿no? Hay casos, y hay que decirlo abiertamente a todos nuestros escuchas, porque por supuesto que conocieron a alguien con el que les dolió lo que les dijo o la forma de actuar, y eso es normal. Y les voy a decir por qué es normal, porque aquí en la masonería, el asunto de que una persona en el exterior, en la sociedad, cualquier persona de la sociedad o cierto sector social se sienta transgredido por un masón, es un concepto meramente personal. Porque como acertadamente lo decías tú, mi hermano, históricamente pues no había partidos políticos, no había, pero siempre ha habido liberales y conservadores. Y hasta en los libros sagrados hay liberales y los fariseos, los conservadores, ¿no? O sea, es algo que si el liberal dice esto es bueno para la sociedad, el conservador va a decir que no. Y cuando el conservador diga esto es bueno para la sociedad, el liberal va a decir no. Y existen también los ignorantes y los derechudos. O sea, existen todo. Entonces, dependiendo, dicen que vamos a hablar dependiendo de cómo nos vaya en la feria. En la feria. Entonces, eso es muy interesante, el decir, bueno, si hay el árbol torcido, ¿no? Ahí tenemos a Judas. ¿Quién lo eligió? Pues Jesús, ¿no? Él lo integró a su equipo y sacó lo mejor de Judas. Así es. Porque él era el que lo tenía que entregar. Si no quiere entregar, pero No, menos. o sea, tenía que integrar al mejor, sí, y sacar lo mejor de esa persona. Por eso le dio los tesoros. Y esta es una de las verdades, no de los mitos, ni de las leyendas. Una de las verdades es que dentro de los trabajos que realizamos los masones, en los trabajos de talleres, como le decimos en nuestras logias, es precisamente eso, que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y posteriormente nuestros dignatarios de estas reuniones que tenemos, al final nos dicen, y que no se quede aquí. Ah, sí, claro. Hay que llevarlo ahí fuera. Claro, es correcto. Esa buena persona que sacamos aquí, esas virtudes que estamos desarrollando y creciendo aquí, pues qué padre, qué bonito, pero se quedan aquí no nos sirven de nada. Va a seguir siendo el club de Toby, como diríamos. No, hay que sacarlo. Por eso yo sostengo que sí, la masonería sería una sociedad, insisto, porque entrega a seres humanos con una visión más humanística, con una visión más centrada en la virtud que tiene el ser humano, más allá de sus debilidades, de sus errores, que hay quien los comete, sí, pero todos los días trabajamos en eso, y en que quienes nos rodean, a quienes están cerca de nosotros, Sí, por supuesto. se involucren en ese hermoso proceso, ¿no? Así es. Y no partidistas, que también quede claro, ¿verdad? Aquí la política es un factor social, pero nosotros tenemos otras líneas. Es el tema, como lo comentábamos desde siempre, ¿no? El asunto de aquí ni religión, ni política, ni fútbol. O no gallos. Y aquí no va a ser el club de Toby, va a ser el club de Lele. Bien dicho. Me lato. Hermanos, muchísimas gracias por esta aportación. Esperamos haber respondido sus dudas y haber generado otras. Esta es la idea de esta charla. Ustedes han escuchado de voz de hermanos de la orden. Si la masonería ayuda o perjudica, ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mitos y Verdades de la Masonería. Hemos explorado los misterios, desmentido mitos y revelado verdades. Pero esto es solo el comienzo. La masonería sigue siendo un tema lleno de preguntas y curiosidad. ¿Tienes dudas, teorías o quieres saber más sobre algún tema, algún aspecto en particular? Déjanos tu pregunta en los comentarios. Tu inquietud podría ser el tema de nuestro próximo episodio.
Síguenos, comparte y prepárate porque en este podcast siempre hay más por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.